Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos. Tomen asiento, los que faltan. Eh, para los que no me conocen, soy el hermano Freddy, vengo de la ciudad de Osorno y vengo al menos una vez al mes a compartir con los hermanos de acá, de la Iglesia Bíblica por su gracia, en Yanquihue. Vamos hoy a continuar con una empresa que vengo desarrollando hace algún tiempo atrás, aunque habíamos detenido, pero hoy la vamos a continuar hablando de los pactos bíblicos. Hoy hablaremos del pacto davídico, importantísimo pacto e importantísimas implicancias contemporáneas. Bien, vamos a recordar algo de la introducción que di a los pactos bíblicos tiempo atrás, pero antes de eso vamos a hablar del reino de Dios, ya que todo esto debe entenderse dentro del gran contexto del reino de Dios. Incluso los pactos bíblicos deben entenderse dentro del gran círculo del reino de Dios. Para ello quiero comenzar, hermanos, desde ya tome su Biblia, vaya a 2 de Samuel, capítulo 7, ahí vamos a estar en nuestro texto base, capítulo 7, versículo del 12 al 16, ¿ya? 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 16. Mantenga la Biblia ahí y vamos a comenzar a dar una introducción con respecto al reino de Dios. El reino de Dios siempre debe ser la cortina de fondo de cualquier predicación, sea temática o sea expositiva. Porque cualquier cosa que estemos hablando, enseñando, aplicando, exponiendo, siempre tiene que ser vista dentro del gran marco del reino de Dios, ¿ya? El reino de Dios es la cortina de fondo de cualquier exposición. Por ende, vamos a analizar 3 conceptos en cuanto al reino de Dios. Yo en realidad no me acuerdo si lo he desarrollado acá, pero si no es así, vamos a refrescarlo. Primero, vamos a analizar la palabra derecho. Segundo, vamos a analizar la palabra lugar. Y en tercer lugar, la palabra ejercicio. Estas 3 palabras son muy importantes para entender el gran tema del reino de Dios. Derecho, lugar y ejercicio. De hecho, el reino de Dios implica el manejar al dedillo estos 3 conceptos. De no ser así, se va a caer en una confusión sin retorno, ¿ya? Por ejemplo, la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, en el hebreo bíblico, para reino es Malkut. En el Nuevo Testamento es la palabra basileia, ¿ya? Cuando las traducciones traducen la palabra reino en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo se traduce de la palabra Malkut y en el Nuevo de la palabra basileia, ¿ya? Esta palabra, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, está por todos lados en diferentes contextos. De hecho, una palabra pero muy habitual en la Biblia, reino. Entonces, esta palabra en realidad significa 3 cosas. Se puede significar derecho de reino, se puede significar lugar del reino o puede significar el ejercicio propiamente tal del reino. ¿Quién va a determinar cuál de estas 3 palabras significa? El contexto en el cual salga la palabra reino me va a mostrar cuál de estas 3 palabras significa en ese lugar. ¿Me sigue? Entonces el contexto siempre será el árbitro infalible en hermenéutica. Contexto, contexto, contexto. El problema está que cuando a veces sale la palabra reino en alguna parte en la Biblia, el intérprete puede asignarle un concepto equivocado de uno de estos 3 que no es validado por el contexto. ¿Me siguen? Puede ser que en un contexto signifique derecho de reinar,
pero el que está interpretando lo toma como ejercicio propiamente tal de reino. Entonces va a haber una pugna entre los intérpretes y uno va a decir, el reino ya está inaugurado, porque lo está tomando como concepto de ejercicio propiamente tal. Y otro va a decir, no, no está inaugurado porque acá significa solamente derecho de reinar. Tiene el derecho, pero aún no está reinando. ¿Me sigue? Entonces, ¿quién determinará cuál es el concepto, el contexto y el contexto? Pero para dar a entender bíblicamente esta cuestión, acompáñenme vamos a ver hoy el pacto davídico y sus implicancias contemporáneas, sus implicancias políticas, sus implicancias en la misión y su implicancia en la alabanza. Y me voy a quedar con esa aplicación de la alabanza, porque ahí vamos a aplicar muchas cosas hoy día. Hoy día los músicos van a entender qué se teje entre bastidores. Así que es muy importante para la alabanza en la iglesia local. Si usted comprende el pacto davídico y sus implicancias contemporáneas, entenderá que tejen los salmistas, los llamados salmistas. Pero bien, todo a su tiempo. Primera de Crónica capítulo 29, acompáñenme ahí, Primera de Crónica capítulo 29, versículo 11 y 12. En estos dos versículos vamos a encontrar las tres palabras que mencioné al comienzo, los tres conceptos: derecho, lugar y ejercicio. Primera de Crónicas capítulo 29, versículos 11 y 12, nos vamos a encontrar con estos tres conceptos, que también estos tres conceptos en términos más contemporáneos de ciencia política se llamarían realeza. ¿Ha escuchado la palabra realeza? Yo creo que sí. ¿Ha escuchado la palabra reino propiamente tal? Yo creo que sí. La última, ¿ha escuchado la palabra reinado? Yo creo que sí. Realeza y reinado están emparentados, pero no son lo mismo. Reino y realeza están emparentados, pero no son lo mismo. Reino y reinado están emparentados, pero no son lo mismo. Tenemos que aprender a distinguirlos. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice así, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria. Mire, tuya es la expresión tuya es implica dominio, propiedad, derecho de propiedad. Derecho de propiedad. O sea, Jehová tiene derecho de propiedad, tiene derecho de reinar. O sea, tiene realeza. En este caso, Jesucristo. Jesucristo tiene realeza. Jesucristo tiene derecho de reino. Jesucristo tiene el derecho legítimo a reinar. Todos decimos amén. Ilustrativamente, José Antonio Kast es el presidente electo. ¿Tiene derecho a ser presidente? Pero todavía no está ejerciendo. ¿Se da cuenta la diferencia? Ahí hay un buen ejemplo ilustrativo. Bien. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. El Señor tiene facultad de poder, tiene realeza, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están, aquí viene nuestro segundo concepto, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son, o sea, ahí tenemos el concepto de lugar. ¿Qué lugar? El cielo y la tierra. Ahí está el lugar. El Señor tiene derecho de reinar. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Ahí tenemos nuestros dos conceptos. El derecho de reinar y dónde se ha de reinar. Lugar. O sea, todo reino tiene que tener a alguien que tiene el derecho de reinar.
Y todo reino tiene que tener un ámbito de reino, un lugar donde va a reinar. Sigamos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, ahí sale nuestra palabra clave, y tú eres excelso sobre todos, dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. La palabra es tú dominas, o sea, ahí estamos hablando de ejercicio. Tú dominas, ejercicio. Sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, en estos dos versículos aparecen nuestros tres conceptos, ¿sí o no? Aquí, en estos dos versículos, ¿saben de qué dimensión del reino estamos hablando? De la dimensión del reino universal de Dios. Ese reino, actualmente Dios está en ejercicio. Ese reino no hay que establecerlo. Ese siempre ha sido estable. Desde la eternidad hasta la eternidad, el reino universal de Dios siempre ha sido estable. Dios siempre ha tenido derecho de ese reino. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Cuándo ha ejercido ese reino? Siempre. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 103, versículo 19. Ese es el reino universal de Dios. Es el aspecto más amplio del reino. El reino universal de Dios es el aspecto más amplio del reino. Todo otro concepto de reino va a estar dentro de ese gran concepto del reino. Pero hay que entender algo. Que el reino, cuando uno estudia la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, el reino de Dios tiene dimensiones distintas. Hay muchas dimensiones del reino de Dios. Porque el reino de Dios en cuanto a su naturaleza es multifacético, es multifocal. Entonces, el reino universal en términos de círculos concéntricos es el círculo más grande. Tiene que aprender a identificar cuando en las alabanzas aparece la palabra reino o en la misma escritura aparece la palabra reino, tiene que aprender a identificar si se está refiriendo a este reino universal o a otro aspecto del reino. Y tiene que aprender a identificar si las alabanzas están usando bien el concepto de reino o no. Porque no hay alabanza inocente. Detrás de cada alabanza usted encuentra teología. No hay alabanza inocente. Detrás de cada alabanza hay teología. Entonces, hermanos, desde ya quiero tirarles algunas dimensiones del reino de Dios para llegar al pacto davídico. Está el reino universal de Dios del cual ya hablamos. Ahí tenemos los tres conceptos: realeza, ámbito y ejercicio. Realeza, reino y reinado, lo mismo. Después de esto tenemos el reino espiritual de Dios. Es otra dimensión. Segunda dimensión. El reino espiritual de Dios es una dimensión que está dentro de la gran dimensión del reino universal. En el reino universal hay creyentes e incrédulos. Dentro del reino universal están los creyentes y están los incrédulos. Dios domina todo. Dios domina el mundo de los creyentes, Dios domina el mundo de los incrédulos. Nada puede escapar del reino universal de Dios. Hoy aquí en la iglesia nosotros estamos dentro del reino universal de Dios. Los que se están bañando en el lago están dentro del reino universal de Dios. Nada escapa del reino universal de Dios, nada. Pero dentro de ese gran reino universal está el reino espiritual de Dios, donde solamente están los creyentes. Desde Génesis a Apocalipsis, todo aquel que ha nacido de nuevo es parte del reino espiritual de Dios. ¿Se da cuenta que es una dimensión más reducida? Ahora, aún tenemos que clasificar o subclasificar el reino universal. ¿Cómo se manifestó el reino universal antes de la cruz? ¿Cómo se manifiesta el reino espiritual antes de la cruz? ¿Cómo se manifiesta el reino espiritual post-cruz? ¿Cómo se manifiesta el reino espiritual en el contexto del milenio?
Porque también hay diferencias dentro del mismo reino espiritual. Por ejemplo, antes de la cruz, los nacidos de nuevo eran salvos, pero no eran iglesia. Después de la cruz, los salvos son salvos, pero además de ser salvos, son bautizados en el cuerpo de Cristo. La iglesia, un pueblo singular, nacido en Hechos capítulo 2 y sale de esta tierra en el día del arrebatamiento. O sea, aún dentro del reino espiritual hay diferencias. Ya. Pero ahí tenemos al menos dos esferas del reino. El reino universal y el reino espiritual. También está dentro del reino universal el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está al lado del reino espiritual, pero dentro del reino universal. En el reino de las tinieblas, el príncipe de ese reino es Satanás el diablo, y ese reino se inauguró desde el momento que Satanás entró en anarquía en el cielo. Ahí se inaugura el reino de las tinieblas. Y todos aquellos que no son hijos de Dios, que son incrédulos, pertenecen al reino de las tinieblas. Así que si hay alguien aquí que no cree en Cristo, con todo el amor del mundo, permítame decirle que usted es parte del reino de las tinieblas. Y en cuanto al reino espiritual y al reino de las tinieblas, hay guerra espiritual constantemente. Ahí hay guerra espiritual. Pero entre el reino de las tinieblas y el reino universal, no hay guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios en el reino universal, sentado en su trono, no tiene competencia. Es más, mira lo que voy a decir. Es más, el reino de las tinieblas es parte del plan de Dios. Si es que lo miramos desde el reino universal. ¿Me está siguiendo? Cuando Dios se levanta en su trono en cuanto al reino universal, hasta los demonios se alinean en sus propósitos. Si no, pregúntele a Pablo que Dios usaba un instrumento para abofetearlo. O sea, Dios usaba el reino de las tinieblas para abofetear a Pablo. O sea que los demonios en ese sentido son siervos del Señor. Qué distinto es ver la verdad desde la soberanía de Dios, ¿no? Porque cuando uno no entiende la soberanía de Dios, anda todo asustado. ¿Sí o no? Bueno, tenemos la gran esfera del reino universal, el reino espiritual, el reino de las tinieblas, pero también hay otra esfera del reino que se llama el reino teocrático de Dios. El reino teocrático de Dios es cuando Dios quiere reinar sobre la tierra y elige un intermediario. Por ejemplo, en el contexto de Edén, Dios eligió a Adán para que sea su intermediario y reine en esta tierra en su nombre. Y le dio el mandato de dominio. Génesis 1, 26, 28. Te multiplicarás, dominarás en el mar, dominarás en la tierra, dominarás en los aires. ¿Sabe usted cómo se llama el que domina en el mar? ¿Sabe usted que Adán fue hecho rey del mar? ¿Sabe usted quién es el verdadero Aquaman? Adán. Claro, po. Si el mundo tergiversa lo que es de Dios, hermano. ¿Sabe usted que Superman volaba en los aires? ¿Adán tenía que dominar en los aires o no, los cielos? ¿Quién es el verdadero Superman en el diseño original de Dios? Adán. Pero debía reinar para la gloria de Dios. Esa es la diferencia, no desde el punto de vista del Superman humanista. Tenía que reinar sobre la tierra. Ahí también podríamos inventar otro superhéroe. Dominar los elementos, no sé. Ya. El punto es, hermano, que el reino teocrático es cuando Dios, por medio de alguien, quería establecer su teocracia en la tierra. Dios
en el huerto de Edén, el sistema político del huerto del Edén era teocrático. Y Adán era el virrey. Dios le dio una tarea y un propósito, guardar el huerto y cultivarlo. Obviamente vino la caída. Dios quiso seguir estableciendo su reino teocrático, pero para eso en el capítulo 12 comenzó una nueva empresa, llamó a Abraham, pacto abrámico. Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. En el tiempo de la monarquía, cuando comenzó Saúl, David y Salomón, los 3 reyes de la monarquía de Israel. Después el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? Pero en cuanto a la monarquía de Israel, ¿qué cosa es la monarquía? Es teocracia, hermano. Es Dios reinando en este mundo a través de la nación de Israel. Eso es el reino teocrático. Ahí hay otra esfera, ¿no? Esa esfera está dentro del reino universal, se toca con el reino espiritual porque en Israel había muchos verdaderos creyentes, otros no, otros eran falsos creyentes, en ese sentido también estaba el reino de las tinieblas. Se da cuenta que hay que distinguir las dimensiones, pero las dimensiones a veces se tocan también. Ahí tenemos el reino teocrático. En el capítulo 13 de Mateo, en el capítulo 12 Mateo llaman diablo a Jesús, eso lo vimos el otro día cuando nos conectamos, lo llaman satánico. Los líderes de Israel llaman satánico a Jesús. Tú echas los demonios por el poder de Belcebú. Atribuyeron con el poder que obraba Jesús que era el poder de Belcebú, o sea, llamaron satánico al Espíritu Santo. Y eso se conoció como el pecado imperdonable. Por eso Dios juzgó a esa generación de judíos. En el 70 después de Cristo usó a los romanos con el general Tito a la cabeza, entraron y arrasaron Jerusalén donde no quedó piedra sobre piedra. Juzgaron a esa generación mala y perversa, generación endemoniada, generación que tenía un demonio, pero después sacaron el demonio y volvió con 7 demonios y su estado posterior fue peor que el primero. Una generación endemoniada que rechazó a Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, en el capítulo 13 se inaugura otra esfera del reino que se conoce como los misterios del reino. Ahí, para usted conocer la esfera de los misterios del reino, tiene que estudiar las 7 parábolas del capítulo 13 de Mateo y entenderá qué significa la esfera de los misterios del reino. Dentro de los misterios del reino está el reino espiritual. Dentro de los misterios del reino está el reino de las tinieblas. Es ahí donde se manifiestan los 4 terrenos. Que hubo un evangelista que salió a sembrar. Jesucristo salió a hacer evangelismo personal y empezó a tirar semillas por los 4 terrenos. Pero solamente había un terreno que era buena tierra, los otros no. Todo eso se manifiesta dentro de los misterios del reino. ¿Quiere entender todo eso? Estudie las 7 u 8 parábolas del capítulo 13 de Mateo. Había trigo, pero de noche vino el enemigo y sembró cizaña. Todas esas cosas tienen que ver con los misterios del reino. Una forma no conocida en el Antiguo Testamento, solo revelada en el Nuevo Testamento. Esa forma de los misterios del reino va a estar vigente hasta la segunda venida. Así que todo lo que usted quiera interpretar desde el capítulo 13 de Mateo hasta la segunda venida, tiene que interpretarlo dentro de la esfera de los misterios del reino. Y los misterios del reino están dentro del reino universal. Y dentro de los misterios del reino está el reino espiritual. Y dentro de los misterios del reino está el reino de las tinieblas. Y en ese contexto el reino teocrático está suspendido. Que on stop. Se traslada al futuro. Se conecta con el milenio. Que es la otra esfera del reino, el reino mesiánico. ¿Está establecido actualmente el reino mesiánico? Cuando digo reino mesiánico me refiero al milenio. ¿Está establecido? Usted dice que no, pero muchos hermanos dicen que sí. Y eso es muy importante, depende cómo usted interprete el pacto davídico. Porque el cumplimiento del pacto davídico es del milenio. ¿Literal o espiritual? ¿Se da cuenta la importancia de qué entiendo por pacto davídico? Entonces, cómo yo interprete el pacto davídico va a tener implicancias en la relación que la iglesia tiene con la política o la relación en la iglesia y Estado. Depende cómo interprete el pacto davídico, voy a entender cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Prontamente va a haber
una conferencia que va a hablar de la misión de la iglesia, así que este es una degustación. Fundamentos teológicos de fondo. ¿Cómo debe ejercerse la alabanza en la iglesia? Si usted cree que el cumplimiento del pacto davídico es espiritual, el ministerio de la alabanza va a tener una forma. Y si usted cree que el cumplimiento del pacto davídico aún no está vigente, la alabanza también va a tener una manifestación de otra manera. Entonces esas son las implicancias. Vamos. Hay más que decir, pero vamos al tiro a 2 Samuel. Voy a obviar muchos versículos aquí y allá, voy a ir por los principales, por razones de tiempo. 2 Samuel, siete. Los versículos claves son, el versículo clave en realidad es el 16, ¿ya? Y lo voy a leer para tenerlo en la memoria. A todo esto yo envié una lista de versículos, supongo que lo habrán leído. Asumo que sí. Asumo que el silencio me dice amén. Versículo 16, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice así. Y será afirmada, primer término importante para entender el pacto davídico, y será afirmada tu casa. Primer término, casa. Sigamos. Y tú, reino. Para siempre delante de tu rostro. Y tú, trono, será estable eternamente. Este está en el contexto donde Dios está usando al profeta Natán para concertar un pacto con David. Ese es el contexto. Y Dios le promete a David que será firme su casa, su reino para siempre, y su trono será estable eternamente. Entonces tenemos tres conceptos políticos aquí: casa, reino y trono. Casa, reino y trono. Casa, reino y trono. Casa, reino y trono. Si usted quiere entender el pacto davídico, usted tiene que entender casa, reino y trono. Casa y reino y trono. ¿Por qué? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 32. Del 20 para adelante. 1:20. ¿Están ahí? Mire, todo el Antiguo Testamento sabía que Dios había hecho un pacto con David y que Dios le había prometido que su casa, su reino y su trono iban a ser estables eternamente. Esa es la idea. Vamos a explicar cada concepto, ¿ya? Pero mire, trasládese muchos siglos después y lea esto. 20. Entonces el ángel le dijo, no, leamos del 28 mejor. Ahí está. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. O sea, ¿usted entiende por qué le dijo muy favorecida? Ahora va a entender por qué le dijo muy favorecida. Y ya me empiezo a poner loco ya. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás
su nombre es Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono. Nuestra palabrita clave. El Señor le dará el trono de David, su padre. Y reinará. Reino, ahí está otra palabrita. Reinará, ahí está hablando, reinará en el sentido de ejercicio propiamente tal, ¿me entiendes? Pero en el futuro, reinará. Y reinará sobre, ¿dónde? Sobre la casa. La misma palabrita, ¿no? Casa, reino y trono. Casa, reino y trono. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y ahí está la otra tercera palabrita. Y su reino no tendrá fin. Más allá de los detalles del pacto davídico, quien cumple el pacto davídico es Jesús, un descendiente de David. En eso están de acuerdo sobre el 90% de los sistemas teológicos. Están de acuerdo de que quien cumple el pacto davídico se llama Jesús. Amilenialistas, postmilenialistas, premilenialistas históricos, premilenialistas labianos y los agallados de los dispensacionalistas, hay favoritismo, ¿cierto? En todos están de acuerdo que quien cumple el pacto davídico se llama Jesús. En eso están todos de acuerdo. Así que eso se lo dejo como tarea para que estudien. Pero la conclusión es que están de acuerdo en contestar a la pregunta: ¿quién cumple el pacto davídico? A una voz dicen Jesús. Ahí podríamos decir que hay un ecumenismo bueno, del bueno, ¿ya? Pero cuando aparece la pregunta, ¿cómo cumple Jesús el pacto davídico? Comienza la pelea. ¿Cuándo comenzó Jesús a cumplir el pacto davídico? Sigue la pelea. Y eso produce implicancias distintas dependiendo de la respuesta que yo dé a esa pregunta. Ahora les voy a complicar un poquito la vida. Vamos a Amós 9:11. Amós 9:11, ¿están ahí? Amós 9:11. Dice así, Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Interesante profecía de Amós. Amós 9:11, profetas menores. En aquel día, dice Amós, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Hermanos, la cuestión es la siguiente. Si es que el pacto davídico ya está ocurriendo actualmente
o sea, si el reino está inaugurado en cuanto al reino mesiánico, la pregunta es, ¿el reino mesiánico se inauguró con la primera venida de Cristo o espera a la segunda venida de Cristo? Esa es la pregunta a contestar. Gran parte de la iglesia dice que el reino mesiánico, es decir, el cumplimiento del pacto davídico con Jesús, se inauguró con la primera venida de Cristo. Otros dicen no, se inaugura con la segunda venida de Cristo. Y los tibios dicen ya, pero todavía no. Ese es un concepto escatológico. El ya, pero todavía no. O sea, se inauguró un poquito, pero espera su cumplimiento final. Término medio. Esos son los dispensacionalistas progresivos. Ya, pero todavía no. Ahora, el pacto davídico en el pasado ya se cumplió algunas cosas. En la edad presente también se cumplieron algunas cosas, pero espera un punto singular que tiene que cumplirse en el futuro. Por ejemplo, ¿qué se cumplió en cuanto al pacto davídico en el antiguo tiempo? Salomón construyó el templo. Eso es parte del pacto davídico. Eso se cumplió. No tenemos problema con eso. ¿Cristo debía ser exaltado a los cielos? En el pacto davídico sí. ¿Eso se cumplió? Cristo está a la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre en su trono, del Padre. ¿Eso se cumplió? No hay problema, eso se cumplió. Ahora, el concepto de ejercicio de reino, no el de derecho, no el de ámbito, sino el concepto de ejercicio de reino. ¿Cristo está reinando davídicamente hablando actualmente? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo soy de los que digo que no. Pero lo importante es lo que dice la Biblia. ¿Será solamente juego de palabras? No, porque las implicancias prácticas son muy notorias. Pero aquí Amós nos dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. El punto, hermano, es que el tabernáculo de David estaba caído en el tiempo de Amós y hay una promesa escatológica que sería reedificado. ¿Qué cosa entonces es el tabernáculo de David? ¿Sabía usted, mi hermano? Acompáñeme nuevamente a 2 de Samuel, capítulo 6 ahora, un capítulo antes donde Dios concertó el pacto con David. 2 de Samuel, capítulo 6. Voy a leer rápido este capítulo porque es necesario, es un contexto fundamental para el entendimiento. 2 de Samuel, capítulo 6. ¿Está ahí conmigo? Sígame. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Aquí había una réplica del arca, ¿ya no está? Ya, pero ¿se acuerdan que había una réplica del arca? Hágase la idea. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Fueron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel. Esto es importante, hermano, para las aplicaciones que voy a hacer. Y David y toda la casa de Israel danzaban, concepto danza, baile, danzaban delante de Jehová con toda clase de, otra palabra, instrumentos. Danza, instrumento. Esto tiene que ver con la liturgia de la iglesia actual. Así que agarren la revelación, el entendimiento. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento y de madera de haya, o allá, no sé cómo se le hará eso, haya, con arpas, salterios, panderos, flauta, con arpas, salterios,
panderos, flauta, címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, Jerusalén. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David, toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová con júbilo, dan una palabra de júbilo y sonido de trompeta, vaya haciendo conexiones anticipadamente. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Aquí en el 17, David levanta el tabernáculo que se conoce como el tabernáculo de David, que Oseas profetizó que sería restaurado. ¿Me está siguiendo? Bien. El 17 dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así de hombres como de mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Después de esto David fue a su casa, que era una casa de cedro. Volvió David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuánto honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de su siervo cómo se descubre en su decoro un cualquiera. Miren lo que le dijo la mujer a David. O sea, vos venías danzando delante del arca, venías bailando, cantando, alabando de Dios. En realidad te portaste como un cualquiera. Eso le dijo. Como un cualquiera. Dijo: sin decoro, un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Toma, un pencazo al suero ahí. Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. No era jeteado todavía, ¿eh? Y aún me haré más vil. Toma. Y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. O sea, en otras palabras, en términos actuales, si tú me menosprecias, hay otras chiquillas ahí que no me menospreciarán. Esa es la idea. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Evidentemente Mical actuó mal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos del arca y hablamos del tabernáculo de David, está intrínsecamente relacionado la alabanza, los salmos, los instrumentos. Cada vez que hablamos del tabernáculo de David, usted tiene que pensar en instrumentos, usted tiene que pensar en danzas, usted tiene que pensar en todo tipo de instrumentos, bocina y gritos de júbilo.
Porque en relación al tabernáculo de David, eso es 100% válido. Ese es el sistema de adoración, la liturgia del tabernáculo de David. Entonces, cuando Oseas me dice que un día será restaurado el tabernáculo de David, un día, la pregunta, ¿cuándo comenzó ese día? Es muy importante. ¿Ya comenzó? ¿O comenzará con la segunda venida? ¿Comenzó con la primera venida? ¿Cuándo se restauró el tabernáculo de David? ¿Con la primera venida o con la segunda venida? Es una decisión que usted tiene que tomar encerrado en su cuarto, porque las implicancias son grandes, grandes, grandes. Así que hoy esta predicación tiene como propósito quitarle su inocencia teológica. Bien. Vamos a ver lo que pasa en el capítulo 15 de Hechos, donde se da el primer concilio de la iglesia. ¿Sabe usted que trataron este tema? Tan importante es este tema que en el primer concilio de la iglesia fue tratado. Vamos a Hechos capítulo 15. El tabernáculo de David. Hechos capítulo 15, versículo 16. Hechos capítulo 15, versículo 16. 15:14. 15:13 leamos. Bien, ¿están ahí? 15:13. Hechos 15:13. Bien, dice. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Se complica la cosa, ¿no? ¿Dios ya restauró el tabernáculo de David o lo va a restaurar en el futuro? ¿Qué fue lo que se decidió en el primer concilio de la iglesia primitiva en Jerusalén? Ahí se está citando a Oseas 9:11 que leímos recién. ¿Sabe usted lo que pasó en cuanto a la liturgia y a las alabanzas y a los instrumentos en la segunda mitad del siglo XX para acá? ¿Qué tipo de liturgia se practicaba desde el primer siglo hasta 1950? Más allá de unos cambios o no. ¿Qué pasó en los últimos 50 años del siglo XX? De 1950 al 2000. ¿Qué pasó a nivel mundial en cuanto a la alabanza? Hay un fenómeno que se conoce como la renovación de la alabanza litúrgica en el mundo cristiano. ¿Ustedes creen que cuando Marcos Witt, ¿quién más? Nombre otros. Juan Carlos Alvarado, ¿quién más? Montero y todos los famosos que usted conoce. Puede haber, pero vamos a ver ahí qué pasa. ¿Qué quiero hacerles consciente?
Porque la iglesia, hermano, en general simplemente va al culto y canta nomás. Pero lo que quiero yo hacerles consciente es que estas cuestiones, estos movimientos siempre son gatillados por cierta teología de fondo y no siempre el pueblo está enterado. A veces recibe sus efectos, pero no siempre está enterado. ¿Sabía usted que todos estos cantantes que mencionamos aquí y otros muchos más que han ganado Grammys, que tienen que practicaron conciertos? ¿Usted cree que los conciertos de alabanza siempre se practicaron en la historia de la iglesia? No, esa es una novedad del 1950 para acá. ¿Qué teología hay detrás de los conciertos musicales? ¿O usted ve conciertos en la Biblia? ¿Qué teología hay detrás? Le digo lo siguiente. Todos aquellos que participaron de la renovación de la alabanza, los líderes ya mencionados, incluso llamados salmistas, el que se llame salmista no es inocente, es por algo. ¿Por qué? De hecho, el que vino a Puerto Montt va a venir, ¿cómo que se llama? René González, ¿cómo salía en el afiche? Salmista. ¿Hay inocencia en eso o hay una teología de fondo ahí? ¿Por qué no solo vino a una iglesia local a cantar? ¿Por qué tiene que ser algo extra eclesiástico y algo de afuera? ¿Por qué? ¿Será simplemente algo inocente o habrá una teología de fondo? Hay una teología de fondo, hermano. Y no porque yo especule que hay. Los he escuchado, los he leído. Todos estos personajes del movimiento apostólico profético, de los líderes salmistas a nivel latinoamericano mundial, todo el movimiento postdenominacional, todos los movimientos neopentecostales, todos los movimientos de los carismáticos, todos esos movimientos juntos tienen un denominador común en la alabanza. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Vio algo parecido como esto? Que de repente estos líderes estaban cantando, ¿cierto? Con una alabanza pauteada, obviamente estaban cantando, pero de repente detenían las alabanzas y decían, fluyamos espontáneamente. Y empezaban, oh Señor, y empezaban a crear alabanzas en el mismo momento. ¿Les pasa? ¿Se acuerdan? Y dicen, queremos arrebatar las notas del cielo y bajarlas a la tierra. ¿Será inocente eso o habrá teología de fondo? Hay teología de fondo. Una de la renovación de la alabanza era fluir espontáneamente en los cultos. Porque según esa teología, eso trae presencia de Dios. Eso baja las notas del cielo al culto. Eso hace que los ángeles bajen y cantemos junto al Señor. Una vez yo fui a nuestro servicio apostólico profético y el que estaba dirigiendo el servicio le dijo a los coristas, en este momento comiencen a arrebatar notas celestiales. ¿Será inocente eso o habrá teología de fondo? Claro, el que no entiende eso, piensan que ellos lo hacen de faranduleros, de payasos. Pero no, despierte. No es tan inocente, porque si fuera simplemente un drama o un show dramático, tú dices, bueno, tiene que madurar nomás el hombre. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de que hay una teología detrás. ¿Cuál es la teología de todos estos movimientos? Que ellos creen en la teología que se llama la teología de la restauración. Todos estos movimientos son movimientos restauracionistas. Se está restaurando el ministerio evangelista, se está restaurando el ministerio de pastor, se está restaurando el ministerio profético. De hecho, en la década de los 80 dicen que se restauró el ministerio profético con Bill Hammond, profeta de profetas, y en la década de los 90 comenzó a restaurarse el ministerio apostólico profético a la cabeza Peter Warner, apóstol de apóstoles. ¿Y sabe lo que ellos dicen con respecto a la alabanza? Cuando Ronnie Chávez vino acá, fue a Osorno, entró como un rockstar, ni siquiera entró con los pastores, no, tuve que entrar después para que todo el mundo lo mire. Entró Ronnie Chávez con un pecho, hermano. ¿Y sabe quién venía al lado?
venía otro con una guitarra eléctrica, así también. Era su salmista. ¿Y qué pasó? Antes de que Ronnie Chávez subiera a la plataforma, Ronnie Chávez le dijo a los líderes: tiene que pasar mi salmista a cantar primero, porque yo no puedo subir si no hay atmósfera espiritual. O sea, todos los otros cantantes ahí para él eran penca. Tenía que subir uno que arrebate notas celestiales. Y subió un salmista pechugón, hermano, pero una personalidad que en un 2x3 revolucionó la galería. De que tenía estilo. De que hablaba bacán. De que hablaba fluido. Eso no se niega. Están entrenados en ello. Eso es confirmación del Señor. No, tomaba esas guitarras eléctricas y las empezaba a tocar, no con timidez. Porque nuestros hermanos chilenos la tocan, la guitarra eléctrica ahí, ¿cierto? No, pero él, ¡pam!, le hacía, ¡pam! ¿Qué significa el ministerio de alabanza para estos movimientos? Significa que Dios está restaurando el tabernáculo de David, hermano. Que en esta segunda mitad del siglo XX comenzó la restauración del tabernáculo de David. ¿Y qué significa eso? Punto 1, que el pacto davídico, que Dios ya está reinando davídicamente, pero la implicancia de eso es que el tabernáculo de David fue restaurado. Y parte de que el tabernáculo de David fue restaurado significa que un nuevo sistema de adoración tiene que ser implantado en la iglesia. No ese sistema de adoración antiguo de puros himnos. Ese sistema de oración de himnos es penca. No, ellos tenían que cambiar un nuevo sistema de adoración donde el tabernáculo de David está siendo restaurado. ¿Y cuál es el sistema de adoración de David? Hermano, usted sabe que como 70 y algo salmos se atribuyen a David. El libro de los salmos es el sistema de adoración litúrgico del tabernáculo de David. No me pegué. ¿Podemos sacar idea de los salmos? Sí, no hay ningún problema. Pero que no nos vendan la pomada. Todos estos sistemas miraron a los salmos. ¿Por qué cree usted que de la noche a la mañana de repente la iglesia tenía uno que otro instrumento? Pero de la noche a la mañana del 1950 para acá, las iglesias se llenaron de instrumentos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se estaba promoviendo? La restauración del tabernáculo de David. ¿Sabe usted que en el tabernáculo de David Dios puso algunos líderes musicales? ¿Sabe usted que el tabernáculo de David Dios instauró un coro levítico? ¿Sabe usted quién es Asaf? ¿Ha leído algunos salmos de Asaf o no? ¿Sabía usted que David lo puso como líder de coro en el tabernáculo de David? ¿Sabía usted quién es Enam? Otro líder. ¿Sabía usted quién es Jetuthum, algo así? Otro líder. Dios puso 3 líderes de alabanza en el tabernáculo de David y tienen varios salmos, esto en los salmos. ¿Y sabe usted lo que significaba la restauración del tabernáculo de David? La restauración del tabernáculo de David era distinto al tabernáculo de Moisés, para que usted entienda. Porque la restauración del tabernáculo de David significaba... ¿Sabía usted que el tabernáculo de David no tenía un lugar santísimo y un lugar santo? ¿Era así nomás? Esa era una de las diferencias que tenía con el templo de David. ¿Y sabe qué significaba eso? Que en el tabernáculo de David Dios había abierto las puertas al lugar santísimo y era un movimiento de renovación de alabanza aún ya en el tiempo de David. Y eso significaba que toda estructura de alabanza ortodoxa tenía que ser rota, todo paradigma ortodoxo tenía que ser roto. Por eso que David bailaba y no le importaba cómo se viera. Por eso su esposa le reclamó. Porque el movimiento de alabanza que está intrínsecamente relacionado con el tabernáculo de David es un sistema de alabanza rompe paradigmas. ¿Por qué? Porque una de las implicancias era
que ya no solo los judíos adoraban ahí, sino también los gentiles. O sea, Dios miraba a los gentiles. O sea, el tabernáculo de David era inclusivo. Le decía a los gentiles, venid, venid, toda la tierra adore a Jehová. ¿Entiende usted por qué los salmos, el lenguaje de los salmos es toda la tierra alabe a Jehová? ¿Por qué? Porque el sistema de adoración del tabernáculo de David es inclusivo. ¿Por qué usted cree entonces ahora que a estos salmistas casi no les interesa cantar en las iglesias locales? Porque el propósito de ellos es cantar aún en el mundo y aún con los gentiles. Cantar en los conciertos. ¿Por qué usted cree que Marcos Witt fue a Rojo a cantar? Porque está restaurando el tabernáculo de David, por hermano. ¿Me está entendiendo la lógica de fondo? Entonces, la pregunta al final ¿es correcta la teología de que el tabernáculo de David ya ha sido restaurado o está siendo restaurado? Si es correcta, entonces yo me sumo a ellos y los abandono. Discúlpenme. Porque yo quiero ser bíblico. Pero si no es eso así, entonces me quedo. Sigamos. Ahora, lea el capítulo, todos esos capítulos que están al lado de segunda de Samuel 7, porque todo está relacionado con el tabernáculo de David. El tabernáculo de David estuvo vigente durante los 40 años que David reinó. 40 años duró el tabernáculo de David. Miren lo que dice el capítulo 7, segunda de Samuel capítulo 7. ¿Cuánto llevo? Que alguien me diga cuánto llevo más o menos, por favor. Si alguien se acuerda, ¿a qué hora comencé? Segunda de Samuel 7. Más de una hora. Ya vamos a invertir 10 minutitos más. Segunda de Samuel capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, en el tabernáculo de David. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de la tribu de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Aquí el punto está el siguiente, hermano. David está en su casa y tiene una casa de cedro. Y David le dio lástima que el arca esté en una tienda. Entonces, David dijo: yo tenía como proyecto crearle una casa, crear un gran templo. Entonces el profeta Natán le dijo: haz todo lo que está en tu corazón. Pero después Dios le habla al profeta Natán, le dice: vuelve, no, dile esto otro. Esa es la idea. Dios no le permite a David crearle un templo. Eso lo hace Salomón después. Dios se lo permite a Salomón. Pero la idea de David era hacer una casa para el arca. Y dice el 8: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipes sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y los inicuos le afligirán más como el principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, y asimismo Jehová te hace saber que él te dará casa. O sea, David le quería hacer casa, sin embargo Dios le dijo: yo te haré una casa. Esa es la idea, en el 12.
Y cuando tus días sean, aquí comienza el pacto davídico y la promesa de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y edificaré casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será firmada tu casa, ahí nuestro texto base, y será firmada tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La casa significa el linaje de David, la familia real de David. O sea, lo que le dijo, siempre habrá un descendiente tuyo para sentarse en el trono. Yo no cortaré tu derecho ni tu linaje real. Esa es la idea. Quizás si alguno se porta mal, yo lo castigaré, mil cosas, pero no, siempre habrá alguien ahí. En primera instancia esto lo comenzó a cumplir Salomón, el hijo de Salomón. Pero el que cumple finalmente el pacto davídico es Jesucristo, el hijo de David. Y tu reino, se refiere al reino mesiánico, el milenio. Y tu trono, la pregunta es, ¿dónde está el trono davídico? ¿En el cielo o en la tierra? Los amilenialistas y los postmilenialistas dicen que está en el cielo. Es decir, en la ascensión Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y ellos dicen que ya está sentado en el trono de David. Solo que con algo curioso, espiritualizan el trono de David. No que el trono de David era en la tierra. ¿En qué momento se lo llevaron para arriba? Entonces tienen que aplicar una hermenéutica espiritualizadora, torcer los textos, deshonrar la interpretación gramático-histórica literal para hacer esa jugada. Sacan un conejo de ajo a la manga. ¿Está sentado Cristo en el trono de David? Claro que sí. Perdón, eso fue para que entienda que la teología humana se erra. Pero, ¿está sentado Cristo en el trono de David? No. Cristo está sentado en el trono del Padre, que es un trono distinto al trono de David. El trono que está Cristo sentado arriba, ese trono tiene que ver con el reino universal, no con el reino mesiánico. ¿Entienden? El reino davídico se manifestará con la segunda venida, cuando Cristo se siente en el trono davídico y sea presidente mundial. O sea, que en ese momento comenzará la restauración del tabernáculo de David. ¿Usted quiere viajar por las naciones llevando las alabanzas del rey? Yo no tengo mala voz, pero a mí me gustaría. ¿Pero usted quiere viajar por las naciones llevando las alabanzas del rey? Me pregunto, ¿usted quiere ser parte de la restauración del tabernáculo de David? ¿A quién no le gustaría? Espérese el milenio, porque ahí sí va a ser posible, ahora no. Se está anticipando un resto. Dios no envió a la iglesia a restaurar el tabernáculo de David. ¿Y por qué pasa esto? Porque la teología reemplacista cree que la iglesia de hoy es el Israel espiritual, por eso le roba las promesas al Israel literal. La iglesia no es el Israel espiritual. Eso es torcer los textos, aplicar una hermenéutica de alcantarilla. ¿El Señor ha de restaurar el tabernáculo de David? Claro que sí. ¿El Señor ha de restaurar la adoración? Claro que sí. En el milenio el Señor restaurará la nación y se cantará a todas las naciones. Y ahí recién todas las naciones cantarán universalmente todos a Jehová. Eso se manifestará en el milenio. He ahí el canto universal. Ahora no. ¿Tiene implicancia esto de practicar y aplicar una buena liturgia en la iglesia local? Claro que sí. Finalmente, volvamos a Hechos 15 y 16 y ahí terminamos. Hechos 15, 16. Dice, a ver, en el Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer los gentiles para ser salvos, hermano? A ver. Tenían que creer en el Dios de Israel y había todo un sistema de proselitismo, de hacerse prosélito, ¿sí o no? Bien. Siempre hubieron promesas de salvación para los gentiles en el Antiguo Testamento, eso no es ninguna novedad teológica. Sin embargo, en el contexto de los hechos, ¿qué pasó?
Dios comenzó a salvar a los judíos, a bautizarlos en el cuerpo de Cristo desde Hechos capítulo 2 para acá. Pero ¿qué es lo que pasó? Que de repente Dios comenzó a salvar gentiles, ¿o no? Usó a Pedro, usó a Pablo, el apóstol, a los gentiles. Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles, pero hubo un cierto escándalo. ¿Cómo han de ser salvos los gentiles? ¿Deben guardar la ley? ¿Deben ser circuncidados? Entonces ese tipo de preguntas había y ese tipo de preguntas se contestaron en el concilio de Jerusalén. Jerusalén 15:1 de Hechos. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el tema. ¿Qué pasaba con los gentiles? ¿Tenían que guardar el pacto mosaico con los gentiles o no? El dictamen es que serán salvos de la misma manera, por gracia, por medio de la fe. Y en ese sentido, Jacob argumenta y dice, como diciendo, esto no es tan extraño, chicos, diciendo, después de todo esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. El 16 dice, después de esto, ahí está la clave exegética. ¿Cuándo se restauraría el tabernáculo de David? Después de esto. Y entonces, ¿qué cosa es esto? Eso es lo que tenemos que responder. En estricto rigor, para hacérsela fácil, esto significa toda la dispensación de la iglesia. Todo el tiempo presente que Dios esté salvando gentiles y los esté bautizando en el cuerpo de Cristo, después de esto, o sea, después de esa administración, después de esa economía, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Y eso después de esto cuándo es? El milenio. Porque es después de esta edad, después de este tiempo, después de esta administración de gracia, donde Dios también salva a gentiles. Por eso concuerda con lo que dijo Oseas. Pero una cosa es que concuerde, otra cosa es que sea el cumplimiento. ¿Sí o no? Ese es el punto. Hay mucho más que decir, hay muchos textos más, hay muchas aplicaciones más, pero nos quedamos hoy con que dependiendo de lo que yo creo del pacto davídico, eso va a tener implicancias para bien o para mal en la liturgia y en la adoración, aún en la iglesia local. Toque instrumento, cante, pero por favor no intente restaurar el tabernáculo de David, que no va por ahí la cosa. Y sea consciente de que muchos grupos musicales, sin saberlo, están afectados por esa teología. Algunos lo saben y otros ni siquiera son conscientes de ello. Gracias y paz a vosotros. El hermano que pasa a este lugar. Y pasa los levitas a su lugar. Los salmistas.